Bienvenidos nuevamente. Estamos muy alegres de poder verlos nuevamente. Yo estoy muy feliz, el corazón me emociona cuando veo nuevos hermanos en la congregación y desde ahora la vista que yo tengo desde acá a mí me bendice muchísimo. Hermanos, muchas gracias por estar esta mañana hoy aquí, bendecida mañana. Y si me acompañan a darle un fuerte aplauso al equipo de alabanza, por favor. Cada domingo ellos ministrándonos de esa manera tan bella. Buenos días, mi nombre es Juan Carlos, estoy muy feliz de poder estar nuevamente con ustedes y si me permiten aquí empezamos ya con los slides. La Madre Teresa de Calcuta dijo alguna vez lo siguiente, dijo, es fácil amar a quienes están lejos y no siempre es fácil amar a los que están cerca. ¿Cuántos dicen amén? Amén, efectivamente. Muy bien. Y menciono esto porque hay ocasiones en las que podemos experimentar o sentirnos desafiados por el comportamiento de algunas personas hacia nosotros. Pero una de las razones principales es que son las personas más cercanas, aquellas que pueden lastimarnos muchas veces de maneras muy profundas y continuas, y eso nos puede llevar a tomar la siguiente decisión. Ya no quiero acercarme tanto a nadie. El domingo pasado empezamos nuestra nueva serie llamada Cerca y con Miedo, y Pastor Alex habló acerca de cómo debemos responder cuando alguien nos rechaza. Y hoy vamos a continuar con este tema y vamos a buscar respuestas bíblicas a cómo reaccionar cuando alguien nos lastima, sobre todo cuando esa persona es muy cercana a nosotros. C.S. Lewis dijo o escribió lo siguiente, amar es ser vulnerable, ama cualquier cosa y tu corazón se desgarrará y posiblemente se romperá. Y creo que si yo les preguntara ahora mismo a todos ustedes si alguna vez han sido heridos o lastimados o traicionados, yo creo que todos levantaríamos la mano. ¿Amén? Y es que no hay manera de evitar que en algún momento todos pudiéramos sentirnos heridos, maltratados, pero incluso tampoco podemos evitar el hacer daño o lastimar o traicionar a otras personas. Es de ambos lados. Y el problema es que cuanto más cercano es el vínculo con la persona que traiciona o que hiere o que lastima, más profunda es la herida y eso hace mucho más difícil que podamos sanar. Por eso es que hoy vamos a aprender qué nos dice Dios acerca de cómo podemos sanar y encontrar libertad cuando alguien cercano nos lastima. ¿Cómo podemos responder en esos momentos en los que nos sentimos heridos y que eso no impida que podamos seguir desarrollando relaciones cercanas con otras personas? Así que si tienen sus Biblias, por favor, acompáñenme al capítulo 4 de Génesis. En este episodio vamos a ver cómo el autor nos narra algo que se conoce como la ley de Lamec. Como recordamos, Lamec fue descendiente de Caín y en cierto momento él se jacta delante de sus dos esposas, Ada y Sila, diciéndoles lo siguiente. Escuchen bien lo que les digo. He matado a un hombre por herirme y a un muchacho por golpearme. Si a Caín lo vengarán 7 veces, a mí tendrán que vengarme 77 veces. Lo que está sucediendo aquí es que Lamec está alardeando de lo cruel de su venganza, diciendo, un tipo me hirió y lo maté. Un joven me golpeó y lo maté. Si Caín era vengado 7 veces, Lamec debía ser vengado no 7 veces, sino 77 veces. Esto es lo que se le llama la ley de Lamec. Si alguien me hiere o lastima, mi venganza será mucho mayor. Y tristemente, hermanos, hay que reconocerlo, esa es la primera reacción que muchos de nosotros sentimos cuando nos lastiman. Me hiciste esto, yo te haré esto. Con este contexto, ahora podemos empezar a ver cómo el Señor Jesucristo nos va a mostrar un camino distinto que nos va a desafiar y que es totalmente opuesta a la ley de Lamec. En Mateo 18, Jesús nos enseña cómo se deben manejar las relaciones entre sus discípulos, entre hermanos. En cierto momento, cuando Jesús habla de los conflictos, incluso de la confrontación entre hermanos, Pedro lo interrumpe y se da esta plática. Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? En otras palabras, Pedro le estaba diciendo al Señor, Maestro,
sé que soy tu discípulo, soy cristiano, sé que debo perdonar cuando alguien me lastima, pero ¿cuántas veces debo perdonar? Lo curioso es que luego Pedro se responde a sí mismo diciendo, ¿hasta 7? ¿Hasta 7 veces? Y al decir esto, podemos entender que Pedro estaba tratando tal vez de mostrarse bondadoso, de mostrarse piadoso, no solamente delante de Jesús, sino también delante de los otros discípulos. Y cabe mencionar que en aquellos días, e incluso hasta el día de hoy, hay una enseñanza rabínica que enseña que si alguien te lastima una vez, perdónalo. Si alguien te lastima 2 veces, perdónalo. Si alguien te lastima 3 veces, perdónalo. Pero si te lastima una 4ª vez, ya no estás obligado a perdonar. Entonces, Pedro estaba diciendo, bueno, Señor Jesús, estoy duplicando lo que los rabinos enseñan y además le estoy agregando un perdón más en caso fuese necesario. Tal vez Pedro estaba esperando que el Señor le dijese, Pedro, wow, cómo me gustaría que los demás discípulos fueran como tú, bondadosos, piadosos. Pero la verdad es que no sabemos por qué Pedro estaba adoptando la postura de perdonar hasta 7 veces. Quizá porque hubo alguien cercano a él que lo lastimó 7 veces. Tal vez fue lastimado por su hermano Pedro, tal vez por su suegra, ¿verdad? Tal vez por otro discípulo o incluso tal vez por el mismo Señor Jesús, porque recordemos que el Señor Jesús era muy directo. Y quizá alguien cercano a ti te ha lastimado también muchas veces y te has preguntado o le has preguntado al Señor lo mismo. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Por eso quiero que sigamos leyendo. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Imagínense la sorpresa de Pedro cuando escuchó decir de su maestro esto. Jesús estaba revirtiendo completamente la ley de Lamec que sugería vengarse hasta 77 veces. Jesús estaba corrigiendo la enseñanza y diciendo, no Pedro, no 1, no 2, sino 77 veces. Lo correcto es no devolver el golpe. Lo correcto es entregar a Dios a aquella persona que te ha herido a través del perdón. De esta manera Jesús empezaba a enseñarnos cómo podemos encontrar sanidad y libertad cuando alguien nos lastima. Y si, bueno, aquí la gran mayoría somos de la familia, ¿no? Si eres seguidor de Cristo y alguna vez te han herido, y probablemente varias veces te hayas sentido tentado a vengarte, ¿no? Porque somos honestos, perdonar no es fácil. ¿O alguien aquí puede decir que perdonar es fácil? No, ¿verdad? Es muy difícil. ¿Cuántos aquí hemos dicho alguna vez, es que no puedo perdonar, por más que quiero hacerlo, me es imposible? Y si alguna vez has dicho esta declaración y dices que eres alguien que ama a Dios y eres consciente de que recibes su perdón día a día, mi pregunta para ti es si sabes realmente lo que significa esa palabra. Por eso espero que hoy tengamos una mejor comprensión de lo que significa perdonar para que podamos elegir ese camino y sanar y no perder la capacidad de formar relaciones con otras personas. Entonces, ¿qué es el verdadero perdón? Para empezar, podemos decir que perdonar no es fácil. Eso queda muy claro. Leamos lo que nos dice el teólogo cristiano Lewis Smith. Perdonar es la tarea más difícil del amor y su mayor riesgo. Si lo distorsionas hasta convertirlo en algo que nunca debió ser, puede convertirte en una alfombra o en un manipulador. Así que para entender qué es el perdón, empecemos diciendo lo que el perdón no es. En primer lugar, perdonar no es disculpar. Disculpar es algo que hacemos con los niños cuando hacen una travesura. Disculpar es algo que pedimos o que damos cuando alguien se nos cruza en el camino porque no nos hemos visto y pedimos disculpas. O tal vez disculpamos a alguien que llega a un compromiso con cierto retraso. Eso es disculpar. Cuando una acción amerita una disculpa, no requiere un perdón. En segundo lugar, perdonar no es olvidar. ¿Cuántas veces hemos dicho o escuchado, perdono, pero no olvido? ¿Verdad? Miren,
Podemos olvidar dónde dejamos las llaves, podemos olvidar dónde dejamos el celular tal vez. Eso es un lapsus, ¿verdad? Es un olvido temporal de la memoria. Tratar de olvidar una traición es algo muy distinto. Porque cuando alguien nos traiciona, recordamos esa traición incluso después de haber perdonado. Amén. No es un recuerdo que podamos borrar, sin embargo, el perdón es una nueva forma de recordar esa traición. Y siendo cristianos, muchas veces podemos caer tal vez en el error de interpretar o aplicar tal vez incorrectamente las Escrituras. Tengo un ejemplo en Jeremías, donde Dios le dice al pueblo de Israel: perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Esto no significa que Dios se proponga tener amnesia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que Dios nos está diciendo es: no te trataré como si hubieras pecado. Te trataré y te amaré como si eso no hubiera sucedido. Que es algo muy distinto. Así que perdonar no es olvidar. En tercer lugar, perdonar no es tolerar el mal comportamiento. Luis Smith nos dice nuevamente: perdona a una persona abusiva si puedes, pero no tienes por qué vivir con ella. Perdona a un esposo que abusa a tus hijos si puedes, pero solo después de haberlo echado fuera de casa. Y si no puedes, pide ayuda. Siempre hay ayuda disponible. Mientras tanto, no dejes que se acerque a los niños y no dejes que nadie te diga que si lo perdonas, significa que tienes que quedarte con él. Perdonar, hermanos, a una persona no significa tolerar el mal comportamiento, el abuso. Y en relación con esto, el cuarto punto es que el perdón no significa falta de responsabilidad, ni tampoco falta de justicia, porque es necesario que quien comete el mal necesita justicia, porque el acto mismo de buscar y obtener justicia es una muestra del amor bíblico hacia el prójimo. Pablo nos dice en Romanos 13, porque el que tiene autoridad está al servicio de Dios para vuestro bien. Pero si haces el mal, teme, porque los gobernantes no en vano llevan la espada. En otras palabras, Pablo dice que cuando un gobierno funciona correctamente, esa autoridad debe aplicar la justicia para proteger a la sociedad y evitar futuras malas acciones. Y a manera de ejemplo, hermanos, cuando se conoce un caso de abuso o de maltrato infantil o de maltrato a tu pareja, este es un pecado que necesita ser llevado delante de Dios para buscar el arrepentimiento del agresor, pero también puede convertirse en un crimen que debe ser llevado ante las autoridades para que el agresor pueda rendir cuenta y se pueda ejercer justicia. Y menciono esto porque debemos entender que dejar de lado la venganza y pedirle al gobierno o a la autoridad como siervo de Dios que haga justicia son cosas totalmente compatibles entre sí. Luis Smith nos dice a propósito de eso: cuando renuncias a la venganza, asegúrate de no renunciar a la justicia. La línea entre ambas es muy fina. La venganza busca satisfacer nuestro propio placer al ver a alguien que nos lastima recibir lo que merece o tal vez más. Por otro lado, la justicia es segura cuando alguien paga una pena justa por el mal cometido a otro, incluso si la persona agredida no está de acuerdo con la consecuencia que recibirá el agresor. Por ello debemos tener en cuenta que el perdón humano, hermanos, no elimina la justicia humana. Y quisiera profundizar brevemente un poquito más con el caso de cualquier tipo de abuso, porque muchas veces escuchamos historias, y sobre todo en la comunidad cristiana, donde se aconseja: tienes que perdonar. Y se malentiende como que no hay que denunciar, simplemente acéptalo y sopórtalo. Y la realidad, hermanos, es que denunciar un abuso es un acto de amor. Es un acto de amor principalmente hacia la víctima, porque sobreponemos su valor ante Dios, y su valor significa
que nunca debió haber experimentado algo injusto. Denunciar un abuso también es un acto de amor hacia la sociedad, para que la comunidad en general pueda ser protegida y se evite que un abusador continúe con sus actos malvados. Y también puede ser un acto en beneficio del abusador mismo, porque responsabiliza al agresor y lo invita al arrepentimiento. Y finalmente, el perdón no es reconciliación. La reconciliación, hermanos, siempre va a ser la mejor opción cuando se perdona a alguien, pero muchas veces no se da. Muchas veces no llegamos a ese punto y sucede porque alguien no está asumiendo su responsabilidad. La confianza se rompió y no se pudo recuperar. Por eso el perdón es un proceso personal. Es un proceso personal que Dios nos concede para liberarnos de los sentimientos de dolor, de rencor, de ira tal vez, pero la reconciliación, por otra parte, es un proceso, no es personal, sino interpersonal, que requiere que ambas partes se comprometan a restaurar una relación. Esto quiere decir, hermanos, que todos podemos perdonar sin tener que volver a tener contacto con aquella persona que ocasionó el daño, pero nunca vamos a poder disfrutar de una reconciliación si es que antes no hemos perdonado. Y habiendo compartido lo que el perdón no es, ahora quiero compartirles una visión un poquito más amplia para luego dejar que sea el mismo Señor Jesucristo quien nos diga exactamente qué es el perdón. En primer lugar, perdonar es decidir dar a los demás lo que Dios te ha dado a ti. En segundo lugar, el perdón es un acto que implica conciencia y voluntad. No significa que veas algo malo como si fuera bueno o que sencillamente dejes una herida abierta como parte de tu pasado. Pero perdonar implica inicialmente tener la capacidad para reconocer que te hirieron y permitir sentir la conmoción, la ira, el rencor. ¿Esto para qué? Para luego poder tomar una decisión. Decido responder con misericordia como Dios lo hizo conmigo. Eso significa que decido no vengarme, decido no aferrarme al odio, decido no definir a esta persona por su maldad, sino entender que es una persona herida y vulnerable, hecha a imagen y semejanza de Dios, al igual que yo. Pero nuevamente, todos sabemos que perdonar no es fácil. Lo más fácil es aferrarse a la amargura, a la ira, al rencor. Y eso hace que sea difícil poder encontrar la sanidad que tanto necesitamos. Pero para fortalecer la decisión de perdonar, veamos qué nos dice Jesús ahora en la siguiente parábola. Mateo 18, 23. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces, aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Entonces vemos aquí a un rey que representa a Dios y vemos a un sirviente que fácilmente nos representa a todos nosotros. El mensaje que Jesús nos está dando aquí es que este siervo debía una cantidad de dinero enorme e impagable, pero de esta manera Jesús nos está mostrando también que cada uno de nosotros tenemos una enorme deuda moral, espiritual, para con Dios y que no la podemos pagar. Romanos 3:23, Pablo nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, lo sabemos, y por eso todos hemos estado separados de la gloria de Dios y no podemos superar esa brecha por nosotros mismos. No podemos pagar esa deuda moral ni espiritual, pero en su amor por nosotros, Dios mismo cubrió nuestra deuda
a través del pago que Jesucristo hizo en la cruz. Y si alguien aquí es nuevo en la fe tal vez y se pregunta, ¿por qué para los cristianos es tan importante la cruz? Esta es la razón. Que el cuerpo, la sangre de Jesús, su vida perfecta, fue el único sacrificio que Dios podría aceptar como pago para perdonar nuestros pecados. Pablo escribe a la iglesia en Colosenses: Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros, lo eliminó clavándolo en la cruz. Jesús nos enseñó que debía ser así. Nuestra deuda, hermanos, ya está pagada. Ya fuimos perdonados y ahora tenemos que mostrar y compartir ese perdón también con los demás. Amén. Hermanos, miren, no es solo que el perdón fluya de Dios, desde Dios hacia ti. Ahora el perdón debe fluir desde nosotros hacia los demás. Por eso cuando los discípulos le pidieron al Señor Jesús que les enseñara a orar, Jesús les enseñó, ¿verdad? En la oración que conocemos como el Padre Nuestro: perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. Tiempo después, Pablo escribe: sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Y en Colosenses escribe nuevamente: sopórtense unos a otros y perdonen cualquier queja que puedan tener unos con otros. Amén. Y ahora Jesús nos va a enseñar por qué es tan importante que tengamos la capacidad de extender perdón a los demás. Sigamos leyendo. Recordemos que el primer siervo fue perdonado. Mateo 18:28 ahora. Pero cuando aquel siervo salió, encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró y comenzó a ahogarlo. «Págame lo que me debes», exigió. Su compañero se arrodilló y le rogó: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». La misma acción, las mismas palabras, ¿verdad? Versículo 30. Pero el siervo se negó. En lugar de eso, fue y mandó que lo metieran en la cárcel hasta que pagara la deuda. A este primer siervo se le extendió misericordia y la recibió. Su vida le fue perdonada, su libertad, su familia, su mujer, sus hijos, todo le fue devuelto porque el rey le perdonó la deuda. Pero ahora vemos que este siervo se encuentra con alguien que le debía una menor cantidad de dinero que era pagable con el tiempo. Y a diferencia del rey, este sirviente mostró tener un corazón de piedra. Eso es la ley de Lamec. En esta parábola, el Señor Jesús está resaltando lo indignante que puede ser para Dios que ustedes y yo aceptemos la gracia y el perdón que Él nos ofrece por una deuda que nosotros no podemos pagar. Pero luego miramos a alguien que nos hirió y rechazamos la oportunidad de darles lo que Dios nos dio primero. Incluso aquí con nosotros, como comunidad, existe esta realidad. Puedo recibir el perdón de Dios y no extenderlo a los demás. Hermanos, tengamos cuidado. Y tengamos cuidado porque podemos creer que llegar a la iglesia cada domingo, ponernos a cuenta con Dios, recibir su perdón, y al final del servicio salimos nuevamente y se nos olvidó que eso que recibimos debemos dárselo a los demás. Y Jesús nos está enseñando que no funciona de esa manera. Tenemos que elegir un camino. ¿Eliges el camino del perdón o eliges el camino de la ley de Lamec? Porque no podemos asumir que el perdón de Dios es solo para nosotros y no dárselo a nadie más. Pensar de esa manera es incorrecto y demuestra que algo no está bien en nosotros. Porque el perdón y la gracia de Dios ocasionan un cambio en la vida, en la mente y en el corazón del creyente. Miren lo que escribe Anne Lamott, una escritora. Ella dice: durante mucho tiempo estuve diciendo que no soy una de esas cristianas que se preocupan mucho por el perdón, que soy de las otras. Pero aunque fuera divertido y realmente cierto, empezó a ser demasiado doloroso seguir así.
De hecho, no perdonar es como beber veneno para ratas y esperar a que la rata muera. Hermanos, la venganza en el mundo es lo normal, es como lo natural, ¿verdad? Mientras que el perdón en el mundo parece ser lo antinatural. Para nosotros es esencial porque Jesús sabe que cuando nos aferramos a la amargura, cuando miramos con odio, cuando vivimos nuestra propia venganza, no le estamos haciendo daño a la persona que nos hirió. Nos estamos envenenando a nosotros mismos. Y de alguna manera, al hacer eso, estamos bloqueando el amor de Dios que quiere derramar en cada uno de nuestros corazones. Por eso es fundamental escuchar cómo termina esta parábola. Versículo 31. Cuando los otros siervos vieron lo que había sucedido, se indignaron y fueron y le contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el amo llamó al siervo: siervo malvado, te perdoné toda esa deuda porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve de ti? El rey está diciendo: ¿no lo entiendes? Hice esto por ti. Esto no debería haberse detenido contigo. En mi reino todos estamos llamados a perdonar. En mi reino no hay lugar para el odio ni la venganza. Y Jesús continúa diciendo: enfurecido, su amo lo entregó a los verdugos para que lo atormentaran hasta que pagase todo lo que debía. Y luego esta es la última declaración del Señor: así también mi Padre Celestial tratará con cada uno de ustedes si no perdonan de corazón a su hermano. Ahora, no creo que Jesús esté diciendo aquí que si te cuesta perdonar no podrás recibir el regalo de la salvación. Dios sabe que a todos nos cuesta perdonar, que cuando perdonamos lo hacemos imperfectamente. Por eso el perdón es un proceso, porque tenemos dificultades para procesarlo. Y habrá momentos en que pensarás que lograste perdonar a esa persona, ¿verdad? Pero al día siguiente, ¿qué pasará? La ira habrá regresado. ¿Por qué? Porque los recuerdos siempre están allí. Pero lo que Jesús nos está diciendo es que nuestro problema no es la dificultad para perdonar. Nuestro problema es cuando tomamos la postura de no voy a perdonar y tampoco tengo la intención de intentarlo. Es la postura que dice: guardaré rencor por el mal que me hicieron, elijo mantener la amargura y dejar que la ira crezca y crezca en mi corazón. Pero lo que Jesús nos dice es que si decidimos vivir de esa manera, nos estamos envenenando a nosotros mismos. Nos haremos prisioneros de la amargura. Para que se entienda, perdonar es como liberar a un prisionero y descubrir que ese prisionero, ¿quién era? Ustedes. Yo también. Les quiero contar ahora una historia. Esto pasó hace 10 años y fue cuando el mundo, especialmente este país, recibió una gran enseñanza acerca del perdón. Un episodio donde lo más fácil al final era elegir el camino del odio y la venganza. Esto sucedió un 17 de junio del 2015, hace 10 años, en una iglesia episcopal metodista africana en Charleston, en Carolina del Sur. Ese día, tal vez algunos lo recuerden, un supremacista blanco, jovencito, él de 21 años, llamado Dylann Roof, asistió a un estudio bíblico de los miércoles por la noche y fue recibido amablemente por los asistentes de esa iglesia, sin saber que Roof había llegado a esa reunión con la intención de asesinar a todos los que pudiera para fomentar un conflicto racial. Al final del estudio bíblico, mientras todos inclinaban la cabeza para la oración final, Dylann sacó un arma y logró matar a 9 personas. Ese evento, hermanos, conmocionó a todo el mundo, pero creo que lo que más impactó fue lo que sucedió durante la sentencia en ese juicio. Los familiares y los amigos de las víctimas acudieron a la sala
y hablaron con Dylan, o le hablaron a Dylan. ¿Y saben lo que le dijeron? Decidimos perdonarte. Le dijeron que lo perdonaban a pesar de su racismo, a pesar de su odio. Luego lo llamaron a arrepentirse y a recibir a Jesús en su vida. Felicia Sanders, quien fue madre de una de las víctimas, estuvo presente en esa sala durante la sentencia, y esto fue lo que le dijo a Dylan. Me arrebataste mi amor, y desde el 17 de junio te conozco. Te conozco porque estás en mi mente todo el día y siento lástima por ti. Cuando te miro, solo puedo ver a alguien frío, perdido, a quien el diablo ha regresado a llevarse, pero aún así te perdono. Por otro lado, Bethany Middleton Brown le dijo, quisiera odiarte, pero mi fe me dice que no. Quisiera vivir enojada y amargada, pero mi visión de la vida no me lo permite. Dan Simon Jr., quien perdió a su padre en el tiroteo, dijo lo siguiente: te perdono. Sé que no lo entiendes, pero Dios me exige que te perdone y te perdono. Dios también me exige que suplique y ore por ti, y lo hago. Entiende que al haber sido juzgado tienes la oportunidad de pedir perdón. Ten presente que puedes cambiar tu vida. Te garantizo que si decides servir a Dios, tendrás una mejor vida. Hermanos, quiero concluir haciéndoles una pregunta. ¿Dónde encontramos la fuerza para poder extender perdón de esa manera? Amén. Se puede lograr únicamente si has experimentado a través del sacrificio de Jesús la misericordia, el amor y el perdón de Dios en tu vida. Y es mi oración que si aún mantienes algún sentimiento de rencor por alguien que te pudo haber hecho daño en el pasado, o incluso te estés haciendo daño ahora mismo, hoy tengas la capacidad, aunque no lo tengas delante tuyo, o tal vez lo tienes a tu lado, de decirle delante de Dios lo que Dios te dice a ti cada día de tu vida. Te perdono. Amén. ¿Orarían conmigo? Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos brinda, Señor, de poder estar congregados, de poder reunirnos, Señor, para alabarte, para adorarte, Señor, para extenderte gloria, Señor, para darte todo lo que tú mereces, y también por darnos este tiempo, Señor, para conocer más de tu palabra. Hoy tocamos, Señor, un tema muy complicado, muy difícil: el perdón. Tú lo dijiste en la cruz, Señor. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso solo pudo venir, Señor, de alguien. Esas palabras solamente pudieron ser pronunciadas, Señor, por alguien como tú, con todo el poder, con todo el amor, con toda la misericordia y la gracia para poder extenderla a nosotros. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, se fortalezca también en nosotros, y que tengamos la capacidad de poder dar a otros eso que tú nos has dado: gracia, misericordia y ahora mismo perdón, Señor. ¿Cuántas veces hemos sido lastimados? ¿Cuántas veces nosotros hemos lastimado a otras personas, Señor? Estamos en ambas caras de la moneda, Señor. Por ello te pedimos, Señor, que nos des esa capacidad para perdonar, pero también para poder pedir perdón, Señor. Es necesario. No hay otra manera. Las cosas no pueden funcionar de otra manera en tu reino, Señor. Y sabemos que cada uno de nosotros aquí no somos de aquí, pertenecemos a tu reino, Señor. Queremos ser obedientes, Señor. Sabiendo, Señor, que el sentimiento, cuando alguien nos lastima, cuando alguien nos hace daño,
es un sentimiento muy difícil de sobrellevar, Señor. Muchas veces queremos hacerle daño tal vez a esa persona o le deseamos cosas peores. Señor, arrebata eso de nosotros. Quítalo. Queremos parecernos más a ti día a día, Señor. Es un proceso. Muchas veces ese proceso es largo. ¿Cuántos aquí, Señor, hemos podido entender? Porque nos has concedido el entendimiento, Señor, de que tu perdón ha sido tan grande en nuestras vidas y que ahora mismo necesitamos extenderlo a los demás, Señor. Gracias, Padre, por tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que somos imperfectos, sabemos que esos sentimientos van a aflorar, pero ayúdanos, Señor, a mantenerlos ahí, alejados. Que así como vengan, así mismo se vayan. Porque todos merecen, Señor. Todos merecen recibir eso que tú nos has dado a nosotros. Perdónanos, Señor. Perdónanos como nosotros también perdonamos a aquellos que nos ofenden. Gracias, Señor, por dejarnos tan en claro cuál es tu deseo, cuál es tu anhelo, cuál debe ser nuestro proceder en nuestras vidas. Gracias por permitirnos ser hijos tuyos, Señor. Y te pido ahora mismo, Señor, por aquellas personas que tal vez no te conocen, que puedan estar aquí, o tal vez por familiares, amigos, Señor, que andan en el mundo, Señor. Concédeles, te lo pedimos, la experiencia personal de poder conocerte, Señor. Que tengan el sentimiento de reconocer quién eres. Que puedan darse cuenta, Señor, que te fallaron siempre. Llámalos al arrepentimiento y que se den cuenta que tu perdón, Señor, ha estado siempre en sus vidas. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, por la paciencia que nos tienes, Señor. Oro por mis hermanos, Señor. Si es que alguien aquí tiene aún ese conflicto y le es difícil perdonar, Señor, fortalece tu espíritu en su vida, Señor. Que pueda mirar a los ojos de esa persona y decirle, te perdono. Te perdono porque Dios me perdonó a mí. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a llevar esta enseñanza en nuestra mente, en nuestro corazón. Que no se vaya. Que podamos, Señor, ponerlo en obra. Que hoy, mañana tal vez, podamos enfrentar situaciones difíciles y sobre todo con aquellas personas que están tan cerca a nosotros, Señor, que nos lastiman. Que podamos mirarlos como tú nos miras a nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por lo que hiciste en nuestras vidas, por lo que hiciste ayer, por lo que estás haciendo hoy, por lo que harás el día de mañana. A ti oramos, Señor Jesús, todas estas cosas porque solamente tú te mereces gloria. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias por su atención. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga y si requieren oración, por favor, no dejen de pasar al frente. El equipo de oración va a estar disponible para ustedes para interceder por sus peticiones. Muchas gracias, Dios los bendiga, pasen buena tarde.